Estamos por eso en comunicación con Mariana de la Osa. Ella es licenciada en psicología y también es parte integrante del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central en San Isidro. Hola Mariana, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy Buenos bien, días, muy buenos Mariana. días. Bueno, hablábamos Mariana recién con Evangelina. Bueno, justo ayer fue un día conmemorativo, ¿no? El Día de la Salud Sí, Mental, que quizá, exacto. bueno, vale para poner un poco en movimiento y discutir sobre este tema que, como decíamos con Evangelina, la pandemia fue no sé si un detonante, pero la verdad es que agravó muchísimo la situación de la gente en general en sus distintos segmentos. Hablábamos de los chicos chiquitos, de los chicos adolescentes que también fueron súper afectados por el encierro y por la falta de vinculación con sus pares. La gente grande Ujú, también, que el estrés exacto. la tomó, ¿no? En la pandemia junto con el miedo. Bueno, y la verdad que el tema es da para mucho, pero queríamos con vos abarcar un poco, estamos en una post-pandemia y qué quedó de todo eso. Bueno, sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen y además también agregar que fue un peligro real. Muchas veces nosotros, me pongo como paciente, ¿no? Las personas, los seres humanos, padecemos de cuestiones que imaginamos y eso Sí, tiene un impacto en el cuerpo. Ya sea real o imaginario, el cuerpo responde del mismo modo. Es decir, yo puedo estar en un sillón mirando una película y si mi hijo no me contesta el celular o alguien que tiene que llamarme no me llama, me empiezo a poner nerviosa, taquicardia, sudoración, palpitaciones y el cuerpo responde del mismo modo, trastornos digestivos tan comunes en el estrés, digamos, por algo que imaginamos. Esto las claro. personas no lo sabemos, pero no le ponemos este nombre y eso es importante también, saber que el cuerpo responde del mismo modo cuando hay un peligro real que cuando Sí, imaginamos algo que puede estar pasando y no pasó. Entonces, claro. la pandemia lo que hizo fue ponerle nombre a un peligro real, que era el coronavirus. Y Sí, justamente Claro, nos dijeron, por modo de cuidado, que no podíamos juntarnos con nuestros seres queridos, que no podíamos hacer esas actividades de ocio que también nos hacen, dejar la actividad física, los que hacían actividad física, ¿no? En algún momento, yo vivo en San Isidro, no podíamos ir salir a caminar. Al aire libre. claro. Entonces, todos Sí, los sí, sí. factores que a nosotros nos ayudaban a combatir el estrés, la ansiedad, los nervios, el nombre que le quieran poner, Sí, más o menos es todo lo mismo, lo tuvimos que dejar de hacer. Así que eso fue como un doble impacto en el cuerpo, digamos, más todos los problemas que sí. teníamos, más eso que fue real. Y por supuesto que sí, hubo muchísimos cambios en el estado anímico de la gente y se vio en el consultorio, se Sí, sigue viendo en el hospital y todavía aún hoy claro. tenemos que seguir viendo los efectos, ¿no? Bueno, Sí, ya hay estudios de claro. esto. Y el Mariana, modo de... ¿cómo Sí, estás? ¿qué tal? Evangelina te Buen día. saluda. Buen Buen día, día. Angelina. Te quería preguntar justamente por esto que estabas diciendo, porque por ahí en la parte más aguda de la pandemia, el estrés tenía una característica y quizás ahora estamos como, no sé si sería como el estrés postraumático, Sí. conocer, me gustaría que nos cuentes un poco cómo es la característica del estrés en esta etapa y cuánto tiempo, digamos, se cree que nos puede llevar recuperar un poco esta vida anterior o esta vida, digamos, lejos de este padecimiento, ¿no? Lo que pasa es que eso también depende de cada uno, Sí, como todo, como el estrés afecta individualmente a las personas de distinto modo, los que nos reinsertamos, ya las actividades han vuelto a la normalidad, pero el sí, impacto puede seguir afectando. Eso depende de cada sí, uno de los recursos que tenga para afrontar. Igualmente, claro, todavía sí, hay personas que quedaron con muchísima ansiedad. Todo eso depende de las personalidades de cada persona, de cada paciente, de cada sí, individuo. Eh, la gente que quedó con miedo, lo seguimos viendo, digamos, ansiedad, estrés, sigue habiendo efectos post pandemia y, sí,
y marcaron un antes y un después también, ¿no? Y sobre todo la gente que perdió familiares o perdió un ser querido, porque eso están en duelo, digamos, ¿no? Claro, entonces claro, eso lleva un tiempo también, y todos hemos perdido algo, eso también es importante. Entonces, de algún modo u otro, lo que hayamos perdido impacta en nuestra salud mental, en nuestra vida, en nuestro bienestar, como decimos siempre nosotros acá, y hay que retomar y ver qué recursos tiene cada persona y apostar nuevamente a encontrar en la vida cotidiana o en lo que nos hacía bien, para, bueno, encontrar las herramientas para estar mejor. Claro. Mariana, con respecto Sí. al segmento de los adolescentes, quizá primero se hizo mucho foco en la gente grande que estaba sola, encerrada, que quizá era una población que tenía más riesgo frente al coronavirus, los más chiquitos que no entendían qué estaba pasando, ¿no? Que no sabían de qué se trataba todo, y quedó en el medio una franja de adolescentes que creo que ahora, ¿no? También hay mucho estudio sobre ellos que recibieron un impacto muy fuerte. Quizá eran los más, en un principio, ¿no? Los más acostumbrados a la virtualidad, a las redes, a todo ese tipo de conexión, y sin embargo, después los especialistas apuntaban sobre ellos como uno de los segmentos que más fueron afectados por el encierro, por la manera de relacionarse con otros, y que uno hoy cuesta mucho también que ellos manifiesten, que consulten. Digo, hay una mirada centrada en ellos. ¿Considerás que es así, que fue quizá un segmento que al principio no se le dio mucha importancia, entre comillas hablo, y que finalmente resultaron como los más perjudicados de esta situación? Lo que pasa que hay que tener en cuenta que la adolescencia es el primer momento donde los chicos, por decirle chicos, ¿no? Empiezan a vincularse, a salir de la endogamia. Y eso es lo que tiene que suceder, a separarse justamente de los padres, de su hogar, digamos, para encontrar nuevos vínculos o nuevos pares. Y todo eso se vio coartado por razones lógicas que compartimos, y ahí tomó predominancia la virtualidad, y lo que sí, muchos chicos quedaron como con este modo como encendido, en on, de la virtualidad, la adicción a los juegos en línea, ¿no? Habría que siempre ir caso por caso, pero bueno, como que quedó este modo por ahí instalado en el cerebro, y no es lo que mejor hace, digamos, ¿no? Hay que volver a retomar la vida social, volver a vincularse cara a cara. Nosotros hacíamos hincapié en una frase en la pandemia que era: distancia física no es distancia emocional, ¿no? Como diciendo, bueno, hagamos videollamadas, dejamos una carta y nos vamos, miramos a la persona, la saludamos de la ventana, vínculo más allá de no poder contactarnos con las personas que nos rodeaban. Y los chicos también tomaron, como lo tienen como modo la virtualidad, no como nosotros por ahí que somos un poco más grandes, sino llegó a nuestra vida y hacemos uso de eso, empezaron como su cerebro quedó hackeado en este modo, ¿no? Y es lo que hay que retomar, el contacto, las salidas, pero sí, bueno, aquellas personas que tienden también como alguna también predisposición genética, porque nosotros somos como... Hay que tener en cuenta que somos base genética más lo que hacemos con esa base genética y el ambiente, ¿no? Y el ambiente no vino a decir, no te juntes. Entonces, aquellos que tienen como una predisposición más genética para la ansiedad, bueno, van a desarrollar más ansiedad. Los que tienen una predisposición para la depre, no, pero bueno, están en formación, hay que tenerlo en cuenta. Lo que hay Mariana, que hacer es retomar. No, nos llamaba la atención, hablábamos hace un ratito con Sole, que estas manifestaciones, sobre todo en los adolescentes, apareció mucho trastorno en la alimentación, aumentó la cantidad de chicos que por ahí tienen que recurrir a una consulta de tipo psiquiátrica o incluso recibir medicación, o esta situación muy frecuente que se incrementó en la pandemia de los chicos que se cortan, ¿no? No parece algo que simplemente ocurra en nuestro país, sino uno lo ve por informes internacionales, incluso en distintas series se va abordando el tema,
Y uno dice, bueno, ¿cómo esto atravesó las distintas sociedades, las distintas culturas, pero parece que lo hubiera atravesado con un mismo cuchillo, digamos, con un mismo trazo? ¿Esto fue así en distintas culturas, en distintas sociedades? El impacto sobre los adolescentes fue similar, digamos, ¿no? Sí, yo lo puedo ver acá, con los Sí, pacientes de acá, pero bueno, sí, también fue un disparador. Y también sí, hay algo que pasa en estas cuestiones que es como, no sé si poner la palabra, pero de moda, y si lo hace mi sí, amiga, lo hago yo, porque a ella sí, le hizo bien, por Claro. supuesto, entre comillas, claro, después se sabe que no es que haga bien. Pero sí, esto estuvo sí, siempre, digamos, ¿no? claro, Y bueno, al verlo en series, ¿no? Entonces es como los adolescentes como van todo el tiempo probando y van buscando, eh, digamos, van viendo qué les hace bien, entre comillas, o qué sí, creen que les va a hacer sentir mejor, que no es siempre lo que les haga bien, mejor dicho, ¿no? sí, Sí. Entonces, como las drogas, como distintas cosas que van probando, necesitan buscar como reconfortarse en el momento. Y todos sabemos claro, que lo que está en el momento no siempre es lo que realmente nos hace bien, ¿no? sí, 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 Pongamos el ejemplo de las drogas. Me puedo sentir en ese momento tranquilo, pero sé que a la larga no. Entonces, esto es claro. lo que va sucediendo. Eso fue algo, un impacto desde que vino desde afuera, digamos que vivimos mundialmente, y después cómo repercute en cada uno. Claro. Ujú. Los cuadros de ansiedad en el hospital Sí. aumentaron mucho entre los adolescentes, Mariana, o sea, tienen un registro de cómo Nosotros atendemos adultos, después solo cada uno adultos. en el hospital, porque es un hospital de Bien, bien, adultos el nuestro, el de claro, San Isidro. Los talleres perfecto, son abiertos para adultos. Si tiene que venir algún claro. menor, tiene que venir acompañado de alguien mayor y por supuesto que lo puede presenciar. Pero hay una Y cuál fue herramienta no, te muy quería buena. preguntar Sí, bueno, cuál fue, digamos, qué fue lo que más aumentó, si quizás los cuadros de ansiedad, de la depresión, para ansiedad. dónde, Sí, sí, de que van de la ansiedad, mano, ¿eh? Es claro, como una moneda de dos caras. Ansiedad y claro. depresión muchas veces van de la mano, digamos. Sí, la ansiedad. Y el miedo, ¿no? Con lo que Sí, viene Sí, lo que hablabas aparejado. al principio, ¿no? Como el miedo y la ansiedad provoca cosas que uno por ahí toma livianamente, decir esto no es real, quédate tranquilo. Cuando el miedo, cuando la situación, ¿no? Y la amenaza no es real, muchos tendemos a minimizar ese problema. claro. Claro. Y quizás también esto, vivir con una incerteza, ¿no? Es como que, digo, el comienzo de una etapa en la que las certezas, sí, bueno, ya eran pocas, pero donde con la pandemia, la certeza, no sabíamos si al día siguiente íbamos a poder salir, si no, si había clases. Claro. O sea, desde las Sí, a cuestiones ver, más uno vive cotidianas y creyendo chiquitas, que se pierde un poco la señal, a ver, uno vive sí, Sí, hola, hola. pensando en una sí, certeza porque necesita como tener eso como zanahoria enfrente para seguir, pero la realidad es que la certeza claro. no la tenemos, no sabemos qué va a pasar Ujú, mañana con nuestra vida. Necesitamos sí, pensar que mañana es miércoles y voy a hacer determinada cosa, hasta el viernes que viene el fin de semana, me levanto a esta sí, hora, voy a trabajar, ¿no? Pero eso es, todos sabemos que es una claro. mentira. Lo que pasa es que no estamos Sí, pensando en eso todo el tiempo. Y eso es lo que Claro, nos hace seguir también. Pero sí, lo que hizo la pandemia es todo el tiempo y la sobreinformación. No estaba mal claro. informarse, estar 24 horas con la tele, con la radio, con la cantidad de infectados, ¿no? Eso también afectó un montón, a todas las Sí, edades, ¿eh? A todas por las supuesto. edades. Bien. claro. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo la charla, la comunicación, un poco No, despejar por favor, a el ustedes. cómo estaba la Que situación tengan, hoy también en nuestro país. bueno, muchas Te- gracias, que tengan buen día. Igualmente, te mandamos un abrazo desde acá. Hablábamos, Evangelina, con Mariana Velosa, ella es licenciada en psicología, integrante del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central de San Isidro.